¿Te pasó alguna vez que no podías resolver un problema? Soñaste con la solución y al despertar funcionó. Algunas veces he tenido conversaciones interesantes con amigos que se dedican a la programación y ellos me cuentan que han tenido esa experiencia en la cual han resuelto problemas simplemente yendo a la cama. Es un fenómeno que me parece muy curioso, que me gustaría hablar en esta ocasión. Al final, les compartiré la experiencia o la opinión de otros programadores. Considero que la programación es un oficio con procedimientos muy estrictos. Si te falta un punto y coma, lo normal es que el proyecto no compile. Alguien por ahí mencionaba que es la manera no ambigua, directa y formal de comunicarnos con una computadora. Un proyecto puede convertirse en todo un reto de ingeniería, ya que todos los que tenemos experiencia sabemos que estaremos muchas horas frente a una pantalla. En algunos casos, perdemos la noción del tiempo, intentando crear características, leyendo código, resolviendo bugs y errores críticos. Encontrar la solución a un reto técnico es desafiante, estando despierto y consciente. Los programadores hablamos de nuestros logros, de retos que pudimos encontrar la solución, pero ¿qué pasa de todas esas veces que tuvimos que irnos a la cama con esa sensación de falta de control, bugs y errores que no se pudieron resolver? Obtener la solución cuando sueñas no solo se limita al mundo de la programación, sino a otras áreas que posiblemente podrían ser la tuya. Es un fenómeno que poco se menciona, pero nadie ha profundizado al respecto, al menos de la manera que lo haré. Así que si te quedas hasta el final, podría serte interesante la razón del por qué esto sucede. Irte a dormir, soñar que sigues trabajando y ver cómo puedes afrontar una dificultad técnica que posterior puede funcionar, puede ser algo negativo o positivo, dependiendo de la persona. Pues no hay mejor recompensa para alguien que trabaja en el día a día que tener un momento de descanso de manera óptima, lo cual es importante ya que de otra manera no tendríamos la suficiente energía y concentración para el día siguiente. Pero qué bien podría escucharse el que puedas tener la solución de un reto complejo en tu área laboral yendo a la cama. Al menos, la pregunta típica que me hago es, ¿por qué esto no me ha pasado a mí? ¿Me faltará preocupación, dedicación y obsesión por lo que hacemos? Estas preguntas me han invitado a investigar más sobre el tema, aunque posiblemente los únicos resultados que puedas encontrar se abordan normalmente desde el humor. Como mencionaba anteriormente, no solo es algo que pasa directamente a programadores, sino otras áreas más administrativas, empresas, ideas de proyectos y mucho más. A lo largo del tiempo, han habido personas famosas que en momentos de conferencias y entrevistas han expresado cómo han abordado el proceso creativo para la finalización de un proyecto. Muchas de ellas cercanas al mundo de la informática y otras al mundo del entretenimiento. En 2009, Larry Page, cofundador de Google, habló sobre cómo había soñado con un método en el cual pudiera descargar información desde la web solo con organizar y guardar links. Se dice que James Cameron soñó con un esqueleto que emergió de una explosión, lo que daría como resultado la creación de la franquicia Terminator. Niels Bohr soñó con una estructura del átomo donde los electrones giraban alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Este sueño lo llevó a desarrollar su modelo atómico por el cual recibió el Premio Nobel de Física en 1922. Sé que como este habrá muchos ejemplos en los que el individuo, contrario a estar en una actividad relacionada a la laboral, estas creaciones fueron concebidas en momentos en los que deberíamos de considerar como un descanso. Ahora, expuestos estos ejemplos, la pregunta central es, ¿por qué nuestra mente genera ideas en un momento completamente contrario al que debería generarlas? Según un artículo publicado en The Washington Post, los sueños pueden inspirar descubrimientos e inventos debido a procesos cerebrales que ocurren durante el sueño, particularmente en las etapas del sueño ligero N1 y REM. Dentro de las explicaciones científicas se encuentran las siguientes. Durante el sueño REM, el cerebro muestra una mayor flexibilidad cognitiva,
facilitando la resolución creativa de problemas mediante conexiones inusuales de ideas almacenadas. Número 2. El sueño facilita la consolidación de la memoria y la integración de recuerdos relacionados, lo que puede llevar a la comprensión de relaciones entre conceptos aparentemente no relacionados. Número 3. El estado N1, que ocurre al inicio del sueño, es una fase propicia para la creatividad. Investigaciones han demostrado, incluso breves periodos en este estado, pueden mejorar la resolución creativa de problemas. Dejando de lado el punto de vista creativo y de términos como N1 y REM, el cerebro durante la noche y especialmente en el intervalo que soñamos, sigue procesando información, organizando recuerdos y estableciendo nuevas conexiones. Así que sí, el cerebro no sufre un apagado completo mientras dormimos. Sí inhabilita ciertas funciones como las del movimiento del cuerpo, pero también son las suficientes como para generar ideas brillantes. Soñar que estás trabajando no significa que sea propiamente algo malo, sin embargo, puede ser una señal de cansancio mental y estrés. Por supuesto, si esto pasa seguido, podría significar que no estás logrando una desconexión mental por completo de tu trabajo. Parecería increíble seguir aprendiendo o resolviendo cosas mientras duermes, pero lo cierto es que esto no debería de ser así. En la realización de este video, quise conocer y leer experiencia de programadores que no están en la palestra, programadores como tú o como yo, que existe la posibilidad que no estén en contacto con otros programadores. Entonces me fui a sitios como Reddit acerca de compartir experiencias similares a estas, y esto fue lo que me respondieron. Sí, pasa más de lo que parece. A veces te atascas con un problema todo el día, te vas a dormir y ¡pum! Al despertar lo ves clarísimo. Es como si el cerebro siguiera currando en segundo plano, no es magia, pero se siente como tal. Buen tema para un video. Me ha pasado algunas veces, y las primeras veces despertaba pero por flojera, no me levantaba y el otro día ya se me había olvidado. Luego las dejaba escritos o medio dormido, le pedí a mi señora que me mandara un mensaje a WhatsApp y en otra ocasión desperté como a las 4 a.m. a aplicar la solución y funcionó. Supongo que es porque uno sobrepiensa las cosas del trabajo y el cerebro sigue buscando una solución. A mí no me ha pasado durmiendo, pero sí, normalmente pasa o dormido nunca sería raro. Me pasó. En la universidad tenía una docente que pedía cosas que no explicaba. Cosas complicadas para ese entonces me hizo odiar la carrera. Pero en uno de sus trabajos fue tanta la ansiedad de querer resolver el proyecto web para que funcionara, que cuando dormía encontraba y solucionaba. Era un problema de conexión con el servidor. Al día siguiente lo hice y funcionó. Me ha pasado, pero no en programación. Yo trabajaba en una fábrica y los residuos líquidos eran gestionados como líquidos industriales especiales. No voy a dar detalles. La cuestión es que la persona que se ocupaba de gestionar los residuos antes de que yo empezara a trabajar allí era muy desprolijo, y una de las muchas que me mandó fue llenar a medias un contenedor de residuos líquidos sin caracterizarlo, ni anotar la cantidad, nada. Obviamente no se podía gestionar sin todos los datos y me quedé con el muerto ocupando el poco espacio que tenía en el depósito por meses, hasta que una noche soñé con Arquímedes. Sí, ya sé, Lisa, hasta mis sueños son raros y supe cómo solucionar el problema. Pesé un contenedor vacío, luego pesé el contenedor lleno, saqué una muestra de líquido y lo mandé al laboratorio para saber la densidad del líquido. Y teniendo la densidad y el valor de la masa, saqué el volumen. Gracias, maestro Arquímedes. Me ha pasado algunas veces, ya que algunas veces la solución funciona, otras no. Más que todo esto estoy demasiado tiempo trabajando. Supongo que debe ser algo del cerebro o algo así. Al estar tu mente tanto tiempo viendo una cosa, al final vas a soñar con estas cosas. Por lo general, cuando estoy por llegar a la solución en un sueño, es interrumpido, algo así. Por lo general, la solución emerge cuando estoy lejos de la compu, lugares donde más he pensado soluciones de luego funcionan. Trono real, en la ducha, en la cama antes de dormir, cenando, viendo una peli o una serie. Sí, me ha pasado. No recuerdo de qué era exactamente el código, pero bueno, yo estudio un tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Tuve una tarea súper estresante que no sabía cómo solucionar en una parte del código. Preferí dejar así y irme a dormir.
Soñé con una solución y al despertar probarla me funcionó el código completamente. Llevo 3 años trabajando como desarrollador web full stack en la empresa donde estoy y la verdad es parte de cierto. No siempre que me ocurre una solución y funciona a la primera, pero sí más o menos fue en que encuentro la solución. Por ejemplo, antes de la hora de la comida tengo un problema que no podía solucionar y salgo a comer con mis compañeros, platico con ellos, me río, me relajo, etc. Cuando regreso a mi lugar ya veo cuál es el problema y lo resuelvo rápido. O se me hace muy obvio y digo, va, por eso estaba bailando XT. También es cierto que si me duermo pensando en un problema del trabajo y cuando me despierto o se me ocurre una solución, sé cómo hacerle para encontrar la solución. También lo que hago últimamente es salir a caminar cuando salgo del trabajo. Me voy caminando a mi casa y llego alrededor de 1 hora. Y mientras camino me pongo música. Y hay veces que si tenía un problema se me ocurre algo o una comprobación que me faltó, si es rápido. Cuando llego a mi casa me conecto remotamente y lo hago, si no, lo dejo para el día siguiente y solo lo anoto. A mí me pasa que una vez que no hay sol, realmente la fluidez del coding es mucho mejor. Todo funciona, todo tiene sentido, hasta que se hacen las 2 o 3 de la mañana y tengo que dormir para despertar a las 6. Me ha pasado 2 veces, una en la universidad y otra durante mi primera experiencia desarrollando una aplicación. Es una sensación extraña, la verdad. Y en mi caso pasó en ambos casos porque estaba tan inmerso en el tema y en que no pensaba en nada más. Solo leía y veía videos sobre el tema, intentando entender cómo solucionar y pasó. Ya sé cómo controlar mis ideas despierto. Ja, 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 ja. Cuando llevas horas desvelándote, procesos en un problema que no puedes solucionar y te vas a dormir, tu inconsciente se queda trabajando en el problema hasta que lo resuelve. En inglés lo llaman focus mode y diffuse mode. A mí me pasó muchas veces en la universidad, en la materia de estructura de datos y también en algoritmos. Me ha ocurrido tanto en la universidad como en mi trabajo. A veces el cerebro necesita un reboot también. Y sí, es muy lindo ver cómo todo anda después. A mí me nace la idea y la estructura, un poco de código, pero al estar tan cansada se me van muchas cosas. No durante el sueño, pero muchas veces he golpeado mi cabeza contra un problema por un día completo de trabajo, solo para tener la solución viniendo a mi cabeza al día siguiente en la mañana. Sí, no es como un sueño de programa, pero la solución es el sueño, como si no estuviera en el código, pero fuera solo una parte del sueño, y parece que funciona. A veces lo intento al despertar y no es realista por algún motivo, pero a veces es totalmente correcto. Esto me ha pasado algunas veces y pienso que sí sé la solución del problema cuando intento resolver el bug. Yo usualmente estoy estresado, así que me voy a dormir. Mi mente está en calma, suficiente como para ir línea por línea. Soñando, no del todo, pero sí en el servicio, al menos 2 veces. Muchas veces estoy atascado programando y no puedo hacerlo funcionar, pero el día siguiente vengo con la respuesta. Yo pienso que es aparentemente porque el cerebro resuelve problemas mientras duerme. Y esto pasa también con los matemáticos. Quiero decir, te tienes que poner muy serio para que esto suceda. Generalmente cuando estás cansado y estás andando en círculo y no funciona, al día siguiente después de dormir bien, lo ves claramente el mismo problema y con la experiencia puedes encontrar la solución mucho más fácil. En mi experiencia personal nunca me ha pasado algo como esto y por la poca cantidad de resultados de programadores hablando de esto, imagino que no es algo común. Lo más cercano a esto ha sido que una vez a las 2 a.m. tuve 2 ideas para resolver un problema en una app. Ya tenía como 10 minutos de estar en la cama, intentando conciliar el sueño, cuando de manera involuntaria vinieron a mí estas ideas. Con el temor de olvidarlas, después de entonces decidí anotarlas en una app, antes de que se me olvidaran y después procedí a dormir. El mundo de la programación tiene sus cosas interesantes, no solamente del lado técnico, sino también trastoca el lado humano. Sorprende la cantidad de concentración que algunas personas podríamos tener tanto como para superar un problema en un momento donde cosas como el sueño son por lo general involuntarias. Como ya lo mencionaba, es muy extraño encontrar en YouTube desarrolladores o videos que abordan este tema. Hasta la fecha solamente he encontrado un video de una persona que menciona el tema. A veces las personas no sabemos ponerle un alto a situaciones laborales en nuestra hora de descanso. Aún estando en la cama,
seguimos sobreanalizando las cosas y es muy extraño hoy en día llegar a tu casa en un estado mental y listo para soltar las preocupaciones del día a día. El descanso físico como mental es muy importante. De lo contrario, lo normal es que nuestro cuerpo colapse. Hoy en día existen términos como el burnout, que afecta a las personas con grandes jornadas laborales, pero que me gustaría abordar en un futuro video. El sueño es una de las cosas humanas más intrigantes que han sido punto de debates desde siempre, y seguramente lo serán por mucho tiempo. Culturas, religiones y ciencia lo han abordado desde su particular punto de vista, y este video solo aborda un caso en particular relacionado a este.